Hola gente, ¿cómo andan? Vamos a dar inicio a la cuarta clase de Problemática Social Contemporánea. Recuerden que en las clases anteriores habíamos visto en la unidad uno todo lo que tenía que ver con familia y la evolución de la familia. Y en en las clases número 2 y 3 habíamos trabajado con la economía, todo lo que tenía que ver con el tema del subdesarrollo, del desarrollo, los bloques económicos, la globalización, como los temas más importantes. Ahora, en esta clase número 4, vamos a tomar más que nada el tema de sistemas políticos. Y para eso vamos a ver varios conceptos, es quizá la unidad que tiene más conceptos, que quizá hayan escuchado menos, por eso es importante que puedan ver esta clase. Y, y sobre esa base vamos a trabajar sobre conceptos como tipo de Estado, régimen político, y vamos a hacer una especie de clasificación de esos conceptos para que ustedes puedan tener en claro eso para cuando lean cualquier tipo de texto que incluya el tema de sistemas políticos. Vamos a ver también el tema del sistema de partidos. Así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra con eso. Eh, Recuerden que es una unidad que tiene muchos conceptos y que por lo tanto, si tienen alguna duda en cuanto a preguntar qué significa cada uno de ellos, es importante que lo hagan siempre para que no se queden con la duda. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar con esto. Si hay un tema del que trata esta unidad es la política y los sistemas políticos. Y en realidad cómo evolucionaron esos sistemas políticos a lo largo del tiempo para llegar a la realidad actual. Acuérdense que esta materia, si bien tiene una dimensión histórica, tiene como objetivo llegar a explicar cómo son los sistemas en la actualidad. Así que, o sea, primero tenemos que meternos en la conceptualización de qué es política, de qué estamos hablando y por qué hablamos después de Estado y de sistemas políticos y de regímenes políticos. Cuando hablamos de política, siempre hablamos de la relación de los seres humanos con el poder. O sea, en pocas palabras, cuando hablamos de poder, estamos hablando de estos dos conceptos que parecen ser palabras difíciles, pero no son tan difíciles, que son los conceptos de coacción y de consenso. Para decirlo mal y pronto, el poder es, eh, no es una cosa, sino que es una relación entre personas. ¿Qué significa tener poder? Tener poder significa que un grupo de personas puede conseguir que otro grupo de personas haga lo que ella quiere a través de distintos métodos. O sea, si yo, una persona o un grupo de personas en cualquier tipo de grupo humano, consigo que el otro haga lo que yo quiero, digo que tengo poder. Entonces, a partir de ahí hablamos de dos formas de conseguir el poder o de mantener el poder. Uno es la coacción, que podríamos traducirlo rápidamente como es el poder por la fuerza, o sea, yo obligo a alguien porque lo amenazo, porque tengo algún tipo de eh, capacidad para poder obligarlo a partir de mi estructura física o a partir de que tengo armas o a partir de forzarlo. En cambio, el consenso es cuando yo consigo que el otro haga lo que yo quiero, fundamentalmente a partir del convencimiento. O sea, yo lo convenzo, le puedo hacer un discurso, le puedo dar argumentos, y el otro hace eso que yo quiero porque lo estuve convenciendo. Cuando hablamos de... O sea, esto pasa en cualquier grupo. O sea, si uno tiene un grupo de 5 personas, pasa lo mismo. Uno quiere ir a un lado, otro quiere ir a otro. ¿Quién convence a quién? ¿Sí? Va a haber alguno que tenga quizás más poder sobre los demás. Cuando uno habla del ejercicio del poder en una sociedad, yo acá digo es una sociedad amplia, en una sociedad mucho más grande, hablamos de un poder que tiene que ver con la política. O sea, si yo hablo de un poder dentro de un club, no solemos hablar de política. Cuanto más grande es el grupo del que estamos hablando, más se acerca a lo que nosotros conocemos con el concepto de política. Cuando uno tiene los mecanismos de coacción y de consenso, lo que tiene es que medir qué porcentaje, digamos, de coacción y qué porcentaje de consenso hay dentro de ese ejercicio del poder
Y ahí recurrimos al concepto de hegemonía. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que dentro de una sociedad política, una clase o un grupo tiene la hegemonía cuando consigue combinar la fuerza y el convencimiento en determinada proporción tal que eso le asegura el ejercicio del poder durante un tiempo relativamente largo. Entonces digo, ahí hay una hegemonía. O sea, por ejemplo, una clase dominante, una minoría que gobierna, consigue que los gobernados, que la mayoría de la población, acepten su autoridad. En ese caso, yo digo, ahí hay hegemonía, hay una serie de legitimidad, o sea, consideran la mayor parte de la población a ese gobierno o a esa clase dominante como que está gobernando legítimamente, o sea, con autoridad. Una vez dicho esto, tenemos que decir que entonces, cuando hablamos de la política, decimos que hubo sociedades, esto ya lo hemos visto en la unidad número 1 cuando vimos el tema de familia, sociedades que no tenían Estado, o sea, las sociedades cazadoras y recolectoras, y también después las primeras sociedades agricultoras o neolíticas, eran sociedades que no tenían Estado. ¿Por qué? Porque en realidad no tenían clases sociales, eran sociedades más o menos igualitarias, y por eso no había un grupo que sistemáticamente ejerciera el poder sobre los demás. Entonces, no aparece lo que nosotros conocemos hoy como Estado. ¿Cuándo surge el Estado? El Estado surge a partir del momento en el que la sociedad se divide en distintas clases sociales, por ejemplo, dueños de la tierra, esclavos, campesinos, comerciantes, y entonces hay una minoría, hay una clase dominante, ¿sí?, que ejerce el poder a través de una serie de mecanismos. Por ejemplo, tiene un ejército, por ejemplo, tiene una policía, por ejemplo, hay un monarca que puede cobrar impuestos, hay funcionarios. Es decir, hay un conjunto de mecanismos que utilizan la coacción y el consenso que de alguna manera obligan a la mayoría de la población a trabajar para esa minoría o a pagar impuestos para esa minoría o a ser esclavo de esa minoría. Justamente para evitar que esas clases populares se subleven o se rebelen en contra del poder de la clase dominante, surge el Estado que junta esas dos cosas. La necesidad de convencer, o sea, muchas veces aparecen los sacerdotes o los templos, que lo que buscan es convencer a la gente de que si ese, ese Dios no recibe el suficiente tributo, va a haber problemas o va a haber hambruna o lo que fuere. Se intentan usar el consenso. Y por otro lado también aparecen los ejércitos para obligar a esos campesinos a pagar impuestos. Entonces, recién acá empezamos a hablar del Estado. Y entonces cuando hablamos del Estado, de lo que estamos hablando principalmente es de la clase dominante. O sea, para determinar cómo se clasifican los distintos tipos de Estado, decimos que tenemos que descubrir cuál es efectivamente la clase dominante en cada época histórica. Entonces, cuando hablamos de tipo de Estado, descubrimos fundamentalmente tres, o los que yo los agrupo en tres grandes categorías. Unos son los estados aristocráticos, otros son los estados burgueses y otros son los estados socialistas. Vamos a ver en cada caso cuál es la clase dominante. En el caso de los estados aristocráticos, la clase dominante es una clase que por lo general tiene privilegios políticos o tiene privilegios legales. O sea, la ley en ese tipo de sociedades distingue o discrimina entre distintos tipos de personas y algunas tienen privilegios sobre las otras. Por ejemplo, tenemos nobles, tenemos burócratas, o sea, gente que son funcionarios del Estado, y tenemos, por ejemplo, algunos que son ciudadanos y otros que no. Entonces, en ese tipo de sociedades hay una minoría de personas que tiene un estatus jurídico, o sea, un estatus que se lo da la ley, que es superior al de los demás. Entonces, yo puedo ser, o sea, por ejemplo, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero yo puedo tener una ciudad-estado en donde algunos son ciudadanos y pueden participar de las asambleas y hay algunos que no lo son y no pueden participar. O, en todo este tipo de sociedades, hay algunos que son libres y otros que son esclavos. Y el que es esclavo ni siquiera puede disponer de su propiedad. En otros casos hay gente que pertenece a una determinada
religión y tiene privilegios sobre otras religiones que no lo tienen. Entonces, siempre acá tenemos diferencias legales entre unas personas y otras. Por lo general, la clase dominante suele ser dueña de tierras, o suele ser comerciante, o suele ser propietaria de esclavos. Ahora, después de las revoluciones burguesas que se dan en el siglo XVIII, todo el avance de la revolución industrial y los cambios tecnológicos, aparecen lo que se conocen como estados burgueses. ¿Por qué? Porque la nueva clase dominante que se va a imponer es la burguesía. Yo acá digo que se impone en lo económico. ¿Por qué digo que se impone en lo económico? Porque en realidad la burguesía es una clase que primero ejerce su poder en lo económico. O sea, ¿quiénes son los burgueses? Son lo que hoy llamaríamos los empresarios, o sea, gente que dispone de dinero porque invierte y obtiene una ganancia, utilizando fundamentalmente como mano de obra una mano de obra libre, o sea, mano de obra asalariada, gente que cobra un salario, una clase obrera, y por lo tanto acumulan dinero. Pueden ser industriales, pueden ser banqueros, pueden ser grandes comerciantes también, con la particularidad de que siempre explotan a trabajadores asalariados y no a esclavos o a campesinos como en el mundo antiguo. El tema es, cuando esta burguesía tiene mucho dinero y va juntando mucho dinero, va a influir en la política mucho más que otras clases sociales, aunque el sistema legal diga que somos todos iguales. Si uno compara con el sistema aristocrático, en la aristocracia ya hay diferencias legales entre unas personas y otras. Hay nobles y gente que no es noble. Hay libres y hay esclavos. En cambio, en el mundo de los estados burgueses, todo el mundo son iguales ante la ley. ¿Esto qué significa? Que la ley dice que no hay distinciones entre unas personas y otras. Ahora bien, eso no significa que la burguesía no sea una clase dominante económicamente y que por lo tanto esa clase dominante no ejerza más poder que otras. Pensemos en los sistemas actuales. Hay personas que tienen un gran poder económico y que pueden influir todo el tiempo sobre las decisiones de los gobiernos, porque por ejemplo se llevan la guita afuera, o pueden poner plata en los bancos, o no, o arman organizaciones que van a negociar con los gobiernos. En cambio, la clase obrera tiene muchas menos posibilidades de tener esa influencia. Por eso decimos que son estados burgueses, que mantienen el sistema capitalista, que fue el que vimos en las clases pasadas, y entonces la clase dominante es distinta de la clase aristocrática. Y finalmente, también en el siglo XX, encontramos lo que conocemos como los estados socialistas, que son estados que se formaron después de algunas revoluciones, por ejemplo la Revolución Rusa, o la Revolución China, o la Revolución Cubana, que lo que intentaron hacer es reemplazar a esa clase burguesa por la clase obrera como clase dominante. O sea, generaron sistemas políticos en donde expropiaron, o sea, le quitaron la propiedad a esa burguesía privada y trataron de que la clase obrera ejerciera el poder a partir de ciertas asambleas o ciertos consejos o ciertas organizaciones directamente elegidas o integradas por los obreros. ¿Sí? Por eso hablamos de estados socialistas. Fíjense que en los tres casos, o sea, tanto sea una aristocracia, como sea una burguesía, como sea una clase obrera, decimos que hay tipos de Estado diferentes de acuerdo con la clase dominante. Pero ahí estamos definiendo solamente tipos de Estado. Cuando uno dice, yo sé cuál es la clase dominante en este Estado, lo que nos falta saber es, bueno, ¿y cómo ejerce ese poder? ¿De qué manera? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué mecanismos? Y ahí estamos hablando de lo que llamamos regímenes políticos, ¿sí? Que es cómo se ejerce el poder. Cuando hablamos de tipo de Estado decimos cuál es la clase dominante. Cuando hablamos de régimen político hablamos de la manera en la que esa clase dominante ejerce el poder. Y acá vamos a encontrar en nuestro cuadernillo un montón de regímenes políticos que ahora vamos a explicar uno por uno. Pero antes vamos a meternos en dos clasificaciones muy generales sobre regímenes políticos, ¿sí? Que nos van a ayudar a entender después cada uno de los regímenes en particular. Yo las dos que seleccioné, que son las que usualmente se usaban en la antigüedad y una que se usa en la época actual, son las de Aristóteles. Aristóteles, recuerden que era un filósofo de la antigua Grecia, así es una filosofía que se empieza a armar
en la Edad Antigua. Y según Aristóteles, los regímenes políticos se pueden clasificar de acuerdo fundamentalmente con dos criterios. Uno, con la cantidad de personas que participan. O sea, si hay mucha o poca gente que forma parte del poder político. Y por otro lado, si el que gobierna o los que gobiernan ejercen el poder solamente para los que están gobernando o para toda la sociedad. En el caso de Aristóteles, recuerden que está gobernando en una época en donde hay ciudades-estado, entonces habla de la polis o de la ciudad-estado, o sea, sería gobernar para toda la polis, para toda la ciudad. Entonces, a partir de estos dos criterios, ¿sí? Cantidad de personas y cómo ejercen el poder para su propio beneficio, para beneficio de la ciudad, Aristóteles crea una serie de categorías que después la van a modificar otros pensadores posteriores, que va a clasificar a los regímenes de esta manera. Primero, de acuerdo con cuánta gente gobierna. Entonces ahí aparecen tres categorías. Cuando gobierna una sola persona, cuando gobiernan solamente los mejores, o sea, una minoría, usualmente uno podría pensar que son los más ricos, pero podría ser una selección de personas que por algún motivo es elegida para gobernar, y cuando gobierna la mayoría. O sea, uno solo, una minoría y una mayoría. Esto cumple con el primer criterio, que es la cantidad de personas que participan. Pero después, lo que investiga es esto, si gobiernan en beneficio propio o en beneficio de todos los que habitan la ciudad. Entonces ahí tiene una clasificación en 6 conceptos. Cuando el que gobierna es una persona sola y gobierna en beneficio propio, o sea, por ejemplo, se enriquece el mismo, no tiene en cuenta el conjunto de la población, Aristóteles dice, estamos hablando de un tirano. Por lo general es alguien que toma el poder en forma ilegal y lo ejerce sin tener en cuenta las costumbres de la ciudad. En cambio, si esa persona gobernara en beneficio del conjunto de la polis, estaríamos hablando de lo que él llama una monarquía, o una realeza. Para Aristóteles, ser un rey, pero que tiene en cuenta el conjunto de la polis, es en realidad ser un buen rey. Él dice, ¿qué pasa si gobiernan los mejores? Bueno, si gobiernan los mejores también hay dos alternativas. Si esos mejores gobiernan en beneficio del conjunto de la ciudad, decimos que hay una aristocracia. No confundan este concepto con el que les di hace un rato. Ahora, si esos mejores solo gobiernan en beneficio de sí mismos, o sea, por ejemplo, son corruptos o tienen algún tipo de ejercicio del poder en donde no tienen en cuenta a los demás, él dice, forman una oligarquía. O sea, esta forma buena de gobierno se convierte en una forma mala. Y después Aristóteles dice, o sea, ¿qué pasa si gobierna la mayoría? Él dice, bueno, si la mayoría gobierna en beneficio del conjunto de las clases sociales, hay una república o una politeia en el nombre griego, ¿sí? Una república. Él habla de una politeia. Ahora, ¿qué pasa si esta mayoría empieza a gobernar en beneficio de sí misma y desconoce a las minorías? Por ejemplo, desconoce a los más ricos. Él dice, bueno, en ese caso hay una democracia y para Aristóteles es una forma de gobierno mala. Hoy se llamaría a esta forma de democracia una demagogia, o sea, alguien que ejerce el poder, le da beneficios a las mayorías sin tener en cuenta el conjunto de la sociedad. Entonces, cuando uno ve estas 6 formas de gobierno, arma lo que se va a conocer como el ciclo de Polibio, que es otro pensador, y dice, bueno, esto está cambiando todo el tiempo. Al principio hubo reyes, cuando estos reyes empezaron a gobernar para sí mismos o sus hijos, se convirtieron en tiranos. Cuando el tirano empezó a sufrir rebeliones, los que se rebelaron fueron los mejores y por eso formaron aristocracias. Esas aristocracias terminaron gobernando para sí mismas y formaron oligarquías. Contra ellas se sublevó el pueblo y estableció repúblicas. Y cuando ese pueblo empezó a gobernar para sí mismo, generó democracias o demagogias que al final a lo que llevaron fue al caos y a que volviera un líder para imponerse como rey. Entonces se arma toda una especie de ciclo económico, político, que
en donde están siempre estas diferentes formas de ejercicio del poder dando vueltas. Retengan estos conceptos porque muchos los vamos a encontrar como diferentes regímenes políticos. En el mundo moderno, sin embargo, tenemos otro tipo de clasificación. Y la clasificación tiene un criterio básico, que es si se permiten las libertades individuales, o por ejemplo la libertad de oponerse al gobierno, o no. Entonces ahí aparecen tres conceptos. Esto lo hace Kelsen, que es un politólogo moderno, y son conceptos que se usan mucho para estudiar el mundo político de la actualidad. Cuando las libertades que se permiten son muchas, o son todas, dirían algunos, de lo que hablamos es de un sistema democrático. O sea, ¿esto qué significaría? Que se permite, por ejemplo, a la oposición criticar a los gobiernos, o se le permite a los ciudadanos un montón de derechos. Fíjense que este concepto de democracia es distinto de este concepto de democracia que tiene que ver con que participa mucha gente en el poder político. En este concepto de democracia simplemente se le deja a los ciudadanos tener derechos y libertades respecto del gobierno. Es una posición liberal. Hay algunos que dicen, bueno, ¿qué pasa si algunas de estas libertades se permiten y otras no? Por ejemplo, no se permite el derecho al voto, pero se permite el derecho a ejercer las industrias. Bueno, entonces en ese caso hablaremos de autoritarismos. O sea, se sacan algunos derechos. Hoy en día se habla del concepto de dictadura, que lo vamos a retomar cuando hablemos de los diferentes regímenes políticos. ¿Y qué pasa si un sistema no deja ninguna libertad? Bueno, en ese caso hablamos de, o sea, por ejemplo, un sistema que persigue todo el tiempo a los opositores, y ni siquiera les deja publicar ni expresar sus opiniones, ni siquiera en privado. Bueno, en ese caso decimos que hablamos de regímenes totalitarios, ¿sí? Que sacan o quitan todo tipo de derechos. Fíjense que esta clasificación entre democracias, autoritarismos o dictaduras y totalitarismos, a los dos hoy los llamaríamos dictaduras, es muy distinta a esta que plantea qué cantidad de gente participa del poder político. Dicho esto, vistas las dos clasificaciones, vamos a ver cómo se aplican en los regímenes políticos concretos. Recuerden que volvemos a nuestros tipos de Estado, aristocráticos, burgueses y socialistas. Vamos a tomar cada uno y vamos a ver qué tipos de régimen político encontramos dentro de cada. En el caso de los aristocráticos, armé esta lista que son los que van a encontrar en el cuadernillo. Si bien podría simplificarse, en este tipo de Estado aristocrático encontramos algunos regímenes que son, dentro de la clasificación de Aristóteles, una monarquía o una tiranía, que son el despotismo, el absolutismo y el despotismo ilustrado, o también se lo conoce como el absolutismo ilustrado. Si bien los tres tienen características que son diferentes, vamos a ver algunas características en común y después planteamos un par de diferencias. En el despotismo teocrático, lo que hay es un ejercicio del poder total por parte de una única persona, que es un emperador, un rey, un faraón, que decide sobre todo, o sea, tiene la última palabra en todo y que por lo general gobierna argumentando que es un enviado de los dioses o de algún dios que es propio de la sociedad en la que gobierna. Por eso decimos que es un despotismo teocrático, ¿sí? Porque gobierna en nombre de los dioses o en nombre de algún tipo de dios. Y utiliza esto para intentar justificar ese poder político. El absolutismo y el absolutismo ilustrado tienen el mismo principio político, o sea, ponen todo el poder en manos de un rey, ese rey se dice enviado de los dioses o enviado de Dios, y es un sistema muy similar. Pero sin embargo, el absolutismo tiene como diferencia respecto del despotismo que por lo menos permite el ejercicio del poder por algunas asambleas o por algunos cuerpos de nobles o de gente de la clase alta que puede como contraponerle una parte de la autoridad al rey. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en los absolutismos clásicos está el rey, pero además, por ejemplo, hay
una asamblea, que son los parlamentos, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, que comparten de alguna manera cierto poder con el rey. Entonces es un absolutismo, pero no hay un ejercicio del poder total, como en el caso del despotismo. Pero los principios son bastante similares. El caso del despotismo ilustrado es el mismo que el absolutismo, con la diferencia de que el que gobierna quiere hacer algunas reformas o plantea que hace algunas reformas para modernizar el sistema, por ejemplo, hace escuelas o hace caminos, argumentando que haciendo esas reformas el rey representa a la mayoría, pero en realidad son todas formas de absolutismo y de ejercicio del poder por parte de una minoría. Y dentro de esa minoría, una sola persona, que es el rey, faraón, emperador, etc. Ahora, esta no es la única forma de ejercicio del poder aristocrático. También hay otras dos que me parecen importantes. Una, que es la de la polis, o la de la república antigua, y la otra es la del feudalismo. Vamos a ir primero a la polis. Cuando hablamos de una polis, de lo que estamos hablando es de una ciudad-estado. Esto se dio fundamentalmente en Grecia. Y en la polis, lo que hay no es una sola persona que ejerce el poder ella sola, sino que hay un conjunto de ciudadanos, ¿sí? Un conjunto de personas que es habilitada para participar en asambleas que deciden en su conjunto sobre las leyes o los destinos de la ciudad. Entonces, ahí podemos hablar de dos tipos de polis. Una polis aristocrática, en esto seguimos a lo que decía Aristóteles en su clasificación, una polis aristocrática o una polis democrática, ¿sí? ¿Vieron? Esa sería esta clasificación, ¿sí? Entre aristocrática y democrática. La polis que es aristocrática tiene una participación solamente de una minoría de ciudadanos. En cambio, en la polis democrática participan todos los hombres libres. ¿Por qué dejo este pedacito afuera? Porque en los regímenes aristocráticos los esclavos no participan nunca. O sea, recuerden que es una sociedad en donde hay diferencias legales y siempre están en la escala más inferior los esclavos, que nunca participan. Esa va a ser una diferencia con los regímenes modernos. Entonces, en la polis hay asambleas, hay ciudadanos que discuten, que debaten las leyes de conjunto, incluso puede haber distintos poderes, y pueden participar una mayor o menor cantidad de gente. Si participan pocos, es aristocrático; si participan muchos, o por lo menos todos los hombres libres pobres, es una polis democrática. Esta misma clasificación se puede usar para la República Antigua, que es la que se usó en Roma, pero tiene las mismas características que la polis. Después, el tercer gran régimen político aristocrático es el feudalismo. Si en el despotismo hay una sola persona que ejerce el poder total, y en la polis hay un conjunto de ciudadanos que en asamblea deciden las leyes, en el feudalismo lo que hay es un montón de guerreros o de nobles que cada uno tiene un poder en su territorio. Pues se tiene un poder local. O sea, por ejemplo, ejerce el poder en un principado territorial, en un condado, en un ducado, ¿sí? Y entonces no hay un poder político por encima de ellos, y cada uno de esos nobles empieza a hacer alianzas con otros nobles y forma como una red de acuerdos o de pactos políticos entre unos guerreros y otros. Entonces forman alianzas, unos se van subordinando a otros, unos se convierten en vasallos de otros, y entonces el poder político está completamente descentralizado. Con lo cual puede haber reyes, pero es un rey que tiene muy poco poder. Esto lo pueden comparar cuando veamos, si es que alguno tiene que cursar Historia y Geografía 1. Lo vamos a ver acá en América. Bueno, o sea, fíjense entonces que en todos estos estados hay un dominio que es aristocrático. O sea, hay unas personas que tienen privilegios legales sobre las otras, pero la forma de ejercer el poder es muy diferente. En una hay un rey único, en otra hay asambleas y en otra hay una serie de acuerdos privados entre los nobles guerreros. Un régimen puede pasar a otro sin dejar de ser un estado aristocrático. ¿Qué pasa cuando vienen las revoluciones burguesas? La revolución francesa, norteamericana, inglesa, las revoluciones latinoamericanas, la revolución de Mayo, etc. Bueno, esos regímenes cambian notoriamente y se forman regímenes distintos. Los dos que vamos a marcar y que van a encontrar desarrollados en el cuadernillo son los regímenes liberales y los que llamamos las dictaduras nazifascistas o los totalitarismos de derecha. En los dos casos, la clase dominante es la burguesía,
¿sí? O sea, son los empresarios privados que tienen mucho poder porque tienen mucho dinero. ¿El régimen liberal qué vendría a ser? El régimen liberal es un sistema en donde hay partidos políticos que empiezan a competir entre sí, se compiten porque hay elecciones, y esas elecciones pueden, o sea, en las elecciones pueden participar un montón de personas, incluso algunos que son obreros o que son trabajadores, ¿sí? Y los mandatos empiezan, terminan, hay alguna forma de división entre los poderes, ¿sí? Y por eso pueden asumir dos formas. O una monarquía, pero una monarquía constitucional, o sea, una monarquía en donde el rey tiene uno de los poderes, pero hay otros, por ejemplo, hay un congreso, hay tribunales. O una república, en donde hay un presidente, hay un congreso y hay tribunales. Entonces, siempre hay división de poderes. O sea, hay una constitución que limita a cualquiera de los gobernantes. Si para elegir a estos gobiernos participa solamente una minoría de los más ricos, que es lo que existió en un primer momento, o sea, cuando la burguesía toma el poder, a los que se les permite votar son solamente una minoría, hablamos de un régimen liberal oligárquico. Ahora, cuando el derecho al voto empieza a extenderse a una gran mayoría de personas, decimos que el régimen liberal es un régimen liberal democrático o demoliberal, o una democracia liberal. Estas son entonces las formas o los formatos que asume el régimen liberal dentro de los estados burgueses. Pero hay otra forma. O sea, por lo general, cuando hay mucha rebelión social o los obreros no están tan de acuerdo o hay crisis o hay muchas guerras, este régimen liberal es destruido y se forman dictaduras, ¿sí? Lo que llamamos dictaduras de derecha. A veces también se habla de totalitarismos de derecha. O sea, podríamos hablar, como vimos con el caso de Kelsen, que podemos hablar de autoritarismos o de totalitarismos. En los dos casos usamos el concepto de dictadura. Bueno, en este caso lo que tenemos son dictaduras como, o sea, por ejemplo, las dictaduras militares en América Latina, en Argentina hubo muchas, o la más clásica, que es la dictadura del nazismo y del fascismo en Europa en los años entre las dos guerras mundiales, ¿sí? Son regímenes políticos en donde puede haber un partido único o incluso pueden prohibirse a todos los partidos, en donde no se permite ningún tipo de oposición y por lo general se eliminan todo tipo de derechos políticos al conjunto de la población, ¿sí? Entonces ahí hablamos de dictaduras. Acá también todo el tiempo podemos encontrar una burguesía que se mantiene en el poder, pero que va dando paso de regímenes liberales a dictaduras y de dictaduras a regímenes liberales, ¿sí? Y finalmente, cuando hablamos de los estados socialistas, también encontramos como dos grandes tipos de clasificaciones. Por un lado, por ejemplo, cuando se dio la primera rebelión socialista, que fue la Comuna de París en 1871, o el régimen de los soviets en la Revolución Rusa en 1917, estos sistemas formaron lo que se llama un régimen de consejos, un régimen soviético, que consistía en que había asambleas obreras que iban eligiendo sus representantes, iban formando asambleas más altas hasta hacer una especie de representación general del conjunto de los obreros que participaban dentro de cada una de las actividades que ellos desempeñaban. Entonces, ahí hablamos de un régimen de consejos obreros o de un régimen de asamblea, que sería un régimen más democrático dentro del sistema socialista. Ahora, en muchos casos, lo que se produjo fue que este sistema de consejo fue destruido y se formaron lo que se conoce como dictaduras totalitarias de izquierda, que si a las de derecha se las conoce como fascistas, a las de izquierda se las conoce como estalinistas, ¿sí? Stalin va a ser uno de los grandes dirigentes de la Revolución Rusa, que cuando toma el poder empieza a eliminar a las oposiciones y empieza a generar todo un mecanismo de dictadura y de prohibición de la oposición, y por eso hablamos de una dictadura, en este caso en un régimen socialista, o sea, un régimen donde no hay burguesía privada, y se lo llama, o sea, esto se va a reproducir también después en otros países, como en China, también en Cuba, en Europa del Este, y hablamos de estalinismo, un mecanismo estalinista. Entonces, fíjense que
tanto los estados burgueses como los estados socialistas pueden tener dictaduras totalitarias o regímenes más democráticos. Cuando hablamos de dictaduras totalitarias burguesas, decimos que es un totalitarismo de derecha. O sea, mantiene a la burguesía privada. En el caso del nazismo va a ser financiado por un montón de empresas privadas. Y cuando hablamos de un régimen socialista, decimos que es una dictadura estalinista, una dictadura de izquierda. Bien, una vez visto esto, fíjense que son muchos conceptos, lo que nos queda agregar es el concepto de sistemas de partidos. Acuérdense que los partidos políticos en realidad surgen con los regímenes modernos, o sea, surgen acá y acá. O sea, no hay partidos políticos en líneas generales en los estados aristocráticos. Surgen con las revoluciones burguesas y con las revoluciones socialistas. Bueno, ¿qué sería un partido político? Bueno, un partido político es cualquier organización que se constituye con el objetivo de influir en el poder político, ya sea para gobernar o ya sea para limitar a los que están gobernando. Cuando hablamos de un sistema de partidos, hablamos de la organización política que existe en una sociedad que está evaluando cuál es la cantidad de los partidos relevantes en un Estado. ¿Qué sería un partido relevante? Un partido que realmente tiene importancia y que puede influir en el poder político. En una sociedad puede haber muchos partidos, pero no todos son relevantes. Hay algunos que solamente tienen existencia, pero las componen muy pocas personas, casi nadie los sigue, entonces no son partidos relevantes. Cuando hablamos de partidos relevantes, son partidos que evidentemente tienen un poder y una influencia sobre la sociedad. Entonces, cuando uno mide cuáles son estos partidos relevantes, tiene que ver cuántos hay, cuántos son permitidos, cuántos no, entonces ahí tenemos la clasificación de sistemas de partidos. Bueno, ¿cómo se clasifican? La clasificación es en 4 categorías que las vamos a dividir en distintas subcategorías. Cuando hay un solo partido permitido, o sea, un solo partido legal, y se prohíbe a todo el resto de los partidos, decimos que hay un sistema de partido único, o monopartidista, o unipartidista. O sea, es el ejemplo del régimen nazi. Solo está el partido nazi y el resto está prohibido. Pasaba lo mismo con el estalinismo en la Unión Soviética. Estaba el partido bolchevique, el partido comunista, y no había ningún otro partido permitido. Son regímenes de partido único. Podría haber una variedad. O sea, si dentro de ese partido único solo se permite una forma de pensar única, decimos que es un monopartidismo monolítico. No hay manera de oponerse dentro del partido. Ahora, si dentro de ese partido hay distintas opiniones y por lo tanto se forman como distintas camarillas o distintos grupos que piensan distinto, decimos que es un sistema monopartidista competitivo, que fue el caso, y creo que es el caso hoy también de China, en donde hay un único gran partido, si bien hay otros partidos menores, pero que no son relevantes, hay un solo partido y hay distintas líneas dentro de ese partido. Si decimos que hay un monopartidismo competitivo. ¿Qué pasa si en un sistema de partidos hay un gran partido, que es el que está gobernando casi siempre, y los otros existen, son legales, a diferencia del monopartidismo, pero no gobiernan nunca y no tienen mucha chance de gobernar? Bueno, hablamos de sistemas de partido dominante, que los clasificamos en dos. Un sistema de partido hegemónico es un sistema por el cual el partido dominante siempre está ahí o porque la ley lo dice así, y entonces ya le está dando un privilegio, o porque hace fraude, y entonces es como que hace trampa al sistema y está gobernando siempre. Ahora, si hubiera un sistema de elecciones libres y un partido es el que gana siempre, decimos que es un partido predominante, o sea, llega al poder porque la población lo elige y pasa un largo periodo y ese partido sigue gobernando. Que sí, hay muchos partidos relevantes, o por lo menos más de uno, ¿sí? En estos dos decimos que hay un solo partido relevante. Hay otros, pero o están prohibidos o no ganan nunca. Bueno, en el caso de un sistema, de los sistemas pluripartidistas, podemos ver sistemas en donde solo hay dos partidos relevantes y el resto ni pincha ni corta, que es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y sistemas en donde hay más
dos partidos, en donde incluso puede haber terceros o cuartos partidos que pueden aliarse con los partidos más grandes y pueden volcar la balanza para un lado o para el otro. ¿Sí? O sea, cuando hay solo dos partidos, decimos que es un sistema bipartidista. Dos partidos relevantes, recuerden eso. Y cuando hay más de dos partidos relevantes, decimos que hay un sistema multipartidista. Y después tenemos sistemas en donde no se permite ningún tipo de partido político, que son, por ejemplo, las dictaduras militares o todavía alguna monarquía absoluta que anda dando vueltas por ahí, como el caso de Arabia. Son sistemas en donde, si bien puede haber partidos políticos, ninguno es legal. Entonces no hay ningún partido relevante. Una vez que tenemos esta clasificación, uno podría decir, bueno, a ver, obviamente que en los sistemas en donde no hay ningún tipo de partido, o en los sistemas en donde hay un partido solo y son monolíticos, o sea, no se permite ningún tipo de competencia, no hay competencia ninguna. Ahora, cuando sí hay competencia, ¿sí? Ya sea dentro del partido o entre distintos partidos, decimos que el sistema puede ser un sistema de polarización moderada o polarizada. Si la distancia entre las ideas de dos de esos partidos relevantes es muy poquita, decimos que el sistema es un sistema moderado. O sea, por ejemplo, entre los republicanos y los demócratas, casi uno ni siquiera puede... No hay grandes diferencias. Hay dos grandes partidos, pero como que conviven más o menos bien y no tienen mucho problema. Ahora, ¿qué pasa si hay un sistema en donde hay dos partidos que piensan muy diferente? Y bueno, el sistema se va a polarizar, o sea, va a haber algunos que apoyan a uno, otros que apoyan a otro, y va a convertirse eso en una pelea cada vez más grande que puede llevar a que el sistema finalmente se rompa. Por eso hablamos de un sistema polarizado. Uno podría decir que en la Argentina estamos como a medio camino entre eso, entre polarizarse y un sistema en donde los dos partidos tienen puntos de acuerdo. Bueno, finalmente vamos a ver la última parte, que es la crítica a los sistemas o a los regímenes liberal-democráticos, que son los que sobrevivieron. Haciendo un raconto, vemos que después de las revoluciones burguesas, o sea, hablamos de 1700, 1800, tenemos, primero, las revoluciones dieron origen a regímenes liberales oligárquicos, o sea, elecciones, partidos políticos, pero en donde vota una minoría. Con el correr de los años, esos regímenes liberales se fueron haciendo democráticos, se surgió la democracia liberal. Entre 1914 y 1930, que se da la Primera Guerra Mundial, y hay una crisis económica muy grande en el año 29, estas políticas liberales entran en crisis por completo y dan lugar a dos tipos de regímenes que ya los vimos. ¿Sí? Por un lado aparecen regímenes socialistas, como el caso de la Unión Soviética, ¿sí? Que primero fue un régimen soviético más democrático y después se convirtió en estalinista, una dictadura. Nazifascistas, ¿sí? Que fueron los que llevaron después a la Segunda Guerra Mundial. El tema es que estos regímenes nazis en 1945 terminan desapareciendo, salvo en el caso de España, porque son vencidos en la guerra. Entonces lo único que queda son los regímenes liberal-democráticos y los regímenes socialistas. Esto se da hasta el año 90. En los años 90 el socialismo estalinista cae, desaparece, se desarman los principales países que sostenían ese tipo de modelo político, y las que terminan predominando son las estructuras liberales democráticas o de democracia liberal. O sea, son las que predominan hoy. En el cuadernillo van a encontrar una serie de críticas que se le hacen a estas formas de regímenes liberal democráticos. Yo se las cuento brevemente. Por un lado, que los representantes que son elegidos dentro de estos sistemas tienen mandatos que no son imperativos. O sea, yo elijo a alguien y ese mandatario después hace lo que quiere y no tiene que rendir demasiadas cuentas ante los votantes. O sea, con lo cual tienen mucha mano libre para hacer cosas que estén en contra de lo que el pueblo quiere. Por otro lado, hay algunos cargos dentro de estas democracias que no son electos. Por ejemplo, los jueces en la Argentina no son electos. En otros casos se excluye a ciertas personas. Hay ciertos extranjeros o ciertas personas. En mucho tiempo a las mujeres no se les permitía votar. En otros casos hay algunas limitaciones que hacen que haya gente que no se les permita votar. Eso depende de cada país.
Algo que también es bastante criticado es lo que se conoce como lista sábana, o sea, uno elige representantes dentro de una lista, vota al que encabeza esa lista y no conoce a ninguno de los restantes, con lo cual elige a gente que no conoce. Otra de las posibilidades es que muchas veces surgen fraudes electorales, es ese mecanismos de trampa que hacen que la población finalmente no controle quién termina accediendo al poder político. Una de las críticas más importantes es que, como hemos dicho, como regímenes burgueses, muchas veces las grandes empresas actúan como eh, personas que financian a determinados partidos y entonces le hacen publicidad. Y entonces hay muy pocos partidos que son los que gozan del privilegio de tener ese tipo de plata. Y incluso cuando están gobernando, esas empresas lo que hacen es presionar todo el tiempo para que se hagan leyes en su eh, beneficio, que es lo que se llama lobbies. ¿Sí? Hacer lobby es ir un representante de una empresa, de un grupo de presión para apretar, digamos, al gobierno para que haga cosas en su beneficio. Cuando hay gente que tiene mucha plata puede hacerlo. Por otro lado, otra cosa que se critica también es que el poder político siempre haya que hacerlo a través de los partidos políticos y no pueda hacerse por afuera, lo que se llama la partidocracia. O sea, si uno no forma parte de grandes partidos, que ya tienen toda una estructura, que a veces no es muy democrática, no puede participar. Por otro lado, se ha criticado mucho el uso de los medios masivos de comunicación para convencer a la población y, por ejemplo, desacreditar a ciertos gobiernos y dar buena imagen de otros. Y finalmente, algo que también sucede muchas veces es cuando hay algún tipo de gobierno que no les gusta a las clases dominantes en determinada época, se hace algún tipo de golpe de Estado, se elimina ese gobierno y se lo reemplaza por otro. O sea, hay muchos elementos que tienen que ver con que estas democracias liberales no siempre funcionan tan democráticamente y por eso se hace todo este conjunto de críticas. Así que bueno, les había adelantado que este era un módulo que tenía muchos conceptos. Espero que les haya quedado bastante claro. Lo que les invito es a que repasen cada uno de estos conceptos, que lo lean en el cuadernillo correspondiente y que si tienen dudas eh, pregunten porque si no se les va a complicar. Así que bueno, esperando que les haya servido, nos vamos a ver en la próxima clase donde vamos a tomar problemas que tienen que ver con la sociedad, vamos a ver temas de pobreza, desocupación y discriminación. Así que bueno, en eso quedamos para la clase del próximo lunes. Chau, chau, nos vemos.